damos la bienvenida a todos los que nos acompañan digitalmente en este diálogo Globalética en vivo. Este es un espacio dedicado a las ideas, las acciones que inspiran y los impactos que producen, especialmente cuando nos afectan como sociedad. El diálogo Globalétic de hoy se lo dedicamos a la propuesta del modelo de desarrollo inclusivo, del imperativo ético a la prosperidad de todos. Y estoy seguro de que pondremos ante ustedes aspectos clave para el desarrollo inclusivo de nuestras sociedades en Latinoamérica y examinaremos su potencial para conducirnos no solamente a un futuro deseable, sino definitivamente mejor que nuestro presente. Yo soy Alberto Equigua y tendré el privilegio de acompañarlos en la moderación de este diálogo Globalétic. Hemos reunido un grupo diverso para abordar este tema en estos 120 minutos que nos hemos fijado. Lo que haremos durante este tiempo será lo siguiente. Empezaremos con una exposición de nuestro ponente, quien nos hará un planteamiento de partida de unos 20 minutos para entrar en materia. Después de ese impulso, abriremos el diálogo con el resto de los discutantes participantes por unos 40 minutos aproximadamente. Al cabo de ese intercambio, dedicaremos unos minutos más para cosechar puntos sobresalientes del diálogo y nos despediremos puntualmente a las 14 horas. No podemos arrancar este diálogo sin unas palabras de bienvenida de nuestro anfitrión, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Si nos haces el honor, por favor, Pepe. Mucho gusto, Alberto, y mi agradecimiento a ti y a Luis de la Peña por apoyarnos con esta metodología de Globalétic. Es ya tradición en nuestras juntas nacionales terminar en el viernes con una conferencia magistral y en este caso un panel sobre el modelo de desarrollo inclusivo, en donde desde luego participa Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente nacional de Coparmex y además presidente del comité precisamente de promoción de este modelo de desarrollo inclusivo. Nos acompaña también un amigo muy querido, Ricardo Márquez, desde Perú, presidente de la SNI, con quien hemos dialogado sobre este modelo de desarrollo inclusivo para llevarlo no nada más como un modelo para México, sino como un modelo de desarrollo para Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. También le doy la bienvenida a Roberto Vélez del Centro Espinosa Iglesias para que nos ayude con la perspectiva desde organismos de la sociedad civil en este modelo. Más adelante se incorporará Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, para darnos su perspectiva del modelo de desarrollo inclusivo desde el gobierno. Y sin más, pues sean todos muy bienvenidos a este foro sobre el modelo de desarrollo inclusivo. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, mi estimado Pepe. Siempre es muy grato estar en la casa de Coparmex y agradecemos tu anfitrionía. Ahora quisiera tomar todavía unos minutos cortísimos para pedirle a nuestro querido amigo Luis de la Peña que nos hable de la red Globalétic y el papel que juega para hacer posibles estos diálogos como espacios de discusión crítica. Por favor, Luis, si eres tan amable, escuchamos atentamente. Luis, ¿tenemos problemas con Luis o a lo mejor necesitas prender tu micrófono, Luis? Ya, es que no me permití abrirlo. Muy bien. Adelante. Y aquí estoy con mucho gusto y saludando a todos. Y manifiesto que nos complace en Globalétic manifestar nuestro agradecimiento a Coparmex por su esfuerzo para realizar esta transmisión y colaborar en la organización de este evento, dando así oportunidad a que se realice dentro del marco de los diálogos Globalétic. Para Globalétic tiene un particular significado la ocasión por tratarse de la difusión de un tema de alto contenido ético, como lo es el desarrollo inclusivo, con el cual Globalétic se identifica plenamente y se compromete a impulsar. Esa iniciativa de Coparmex reviste un particular significado por llevarse a cabo en forma de colaboración entre las dos instituciones y tiene un valor que acrecienta este significado en el esfuerzo y seguramente a los beneficios que resulten y se deriven de ello. Esperamos que esto sirva de pauta para un trabajo subsecuente y que nos va trascendiendo como asociaciones, como nación, igualmente,
por la posibilidad de convertirse en una iniciativa que sea inspiración para todas y para muchas otras asociaciones dentro de nuestro país y en toda Latinoamérica. Esto lo deseamos y sobre todo es parte de lo que queremos hacer, compartir y ayudar a compartir este concepto. Deseo y deseamos a nombre de todo Globalethic agradecer su presencia e interés a todos los asistentes. Agradecemos igualmente a los que participan directamente en el diálogo, que van a estar participando, haciendo los comentarios al respecto, y reiteramos, por supuesto, nuestro agradecimiento a Coparmex. Mucho éxito y que disfruten todos. Muchas gracias. Que así sea, mi querido Luis. Muchísimas gracias por tu presentación de la red Globalethic. Quizás valga la pena también anotar que los interesados en lo que estamos haciendo en Globalethic pueden visitarnos en www.globalethic.com, ¿no? Con TH y con K escribimos Globalethic. Ya los presentó Pepe en su saludo muy amablemente, pero no está por demás recorrer una vez más quienes van a estar con nosotros en este diálogo Globalethic. Y aquí esperamos a Tatiana Cloutier, que en unos 20 minutos más estará con nosotros. Luego también está aquí Ricardo Márquez, ya está con nosotros, Antonio Sánchez Díaz de Rivero y Roberto Vélez Grajales. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este diálogo y por sus valiosísimas contribuciones al diálogo sobre el tema del modelo de desarrollo inclusivo que nos ocupa esta vez. Estamos listos, podemos empezar este diálogo Globalethic y sin más preámbulo, me gustaría pedirle a José Medina que nos haga el favor de exponer su impulso sobre nuestro tema de esta mañana, el modelo de desarrollo inclusivo, del imperativo ético a la prosperidad de todos. ¿Qué te parece, Pepe, si te arrancas con tu impulso sobre este tema importantísimo? Sí, muchas gracias, Alberto. Una disculpa que presenté aquí a los ponentes antes de tiempo, pero pues era la manera de darles la bienvenida. Y la verdad también la bienvenida a todos los que nos acompañan pues de todo el país y también de Perú, porque este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta de construir un modelo sea un modelo latinoamericano de desarrollo inclusivo. Y empezaría por la reflexión que nos llevó a Coparmex a empezar a construir este nuevo modelo. La reflexión parte de que teníamos una perspectiva que creíamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía. Porque cuando hay crecimiento económico hay inversión, la inversión genera empleos bien remunerados, logra que se distribuya la riqueza. Pero los datos pues nos dan otra historia. Y cuando vemos que hemos tenido un crecimiento económico en las últimas décadas, si bien no muy grande, pero sí un crecimiento económico, pero que en ese entorno de crecimiento económico, en lugar de que la pobreza y la desigualdad hayan bajado, estas han subido. Y entonces reflexionamos, algo hace falta para que logremos que exista ese entorno de justicia, ese entorno de desarrollo para todos. Y de ahí parte este modelo de desarrollo inclusivo, que es un modelo en construcción. La intención es que sea una primera piedra para que todos la cuestionemos, todos enriquezcamos el modelo y de tal manera que sea un modelo de todos. Por eso es importante simplemente el poner esa primera piedra. El desarrollo inclusivo quiere decir que el desarrollo económico no es suficiente, que requiere ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo sostenible, el desarrollo ecológico sostenible. Pudiéramos decir que una manera de decir que este modelo es que el piso es el desarrollo social, es decir, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable, es decir, que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar.
Como les decía, es un modelo en construcción, es un modelo que tiene 3 ejes, tiene 20 puntos. Lo que voy a hacer es dar algunas reflexiones sobre algunos de esos puntos, con la idea de que podamos tener este diálogo en donde se vale cuestionar, porque si no se cuestiona será difícil que logremos enriquecerlo. Y empezaría con la parte del desarrollo social. Hay un paradigma en donde se nos pone una falsa disyuntiva y se nos dice que si lo que tenemos que hacer es dar un pescado o enseñar a pescar. Lo que estamos convencidos es que tenemos que dar el pescado mientras enseñamos a pescar, es decir, necesitamos ambas. En ese sentido, consideramos que los programas sociales son necesarios, pero que necesitamos cambiar el objetivo de esos programas sociales. En lugar de que el objetivo sea la distribución del dinero para aquellos que están en alguna condición de pobreza, el objetivo sea lograr que esas personas que están en condición de pobreza, que esas familias que están en condición de pobreza puedan salir de esa condición. Los datos que nos da el Coneval lo reflejan en este reporte que hace cada 2 años. En diciembre del 2020, el último reporte que emitieron, hubo un aumento de 62 a 66 millones de mexicanos en condición de pobreza. Es decir, en un entorno en que sí hubo crecimiento económico, hubo un aumento de 3.8 millones de mexicanos en condición de pobreza. Y de estos 3.8, 2.1 son en condición de pobreza extrema, es decir, que no tienen para comer todos los días. Los mexicanos en pobreza extrema pasaron de 9 millones a 11 millones, de un total de 130 millones de población que tenemos en nuestro país. Esto nos lleva a proponer ese cambio en el objetivo de los programas sociales, de tal manera que logremos que el objetivo sea que salgan de la condición de pobreza. Y desde luego, mientras aprenden a pescar, hay que darles el pescado. Hago una segunda reflexión sobre el desarrollo ecológico sustentable. Hemos tenido un crecimiento económico en donde seguimos un proceso lineal. Desde el diseño de un producto, hacemos una producción masiva, hacemos un consumo masivo y hacemos un desecho masivo. Y lo que tenemos que hacer es un cambio en donde entremos una economía circular que desde el diseño, la producción, el consumo esté contemplado como es el reciclaje. Con algunos de ustedes he comentado esa anécdota de estando en una universidad en los Estados Unidos. En una graduación, una muchacha estaba presentando su tesis doctoral y la tesis era precisamente que nada es basura hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces necesitamos cambiar ese esquema que hemos tenido en donde no nos orientamos a ver cómo vamos a reusar o a reciclar lo que producimos y lo que consumimos. Es un efecto como el de una avalancha. En una avalancha, de repente, un pequeño copo de nieve provoca que se venga la avalancha. Pero ese copo de nieve no se siente responsable de la avalancha, pero tampoco el copo de nieve anterior, ni el anterior, ni el primero. Y es un poco lo que nos pasa en la humanidad, que no nos sentimos responsables por este daño ecológico, por este cambio climático, pero son esas pequeñas acciones de cada uno de nosotros que provocan que tengamos este deterioro del medio ambiente. Hay una organización internacional que ayuda a medir en qué fecha del año como humanidad hemos consumido los recursos naturales que el planeta tiene la capacidad de regenerar. Y cuando empezaron a medirlo era algún día del mes de diciembre, y luego fue noviembre y octubre, septiembre, agosto. Actualmente es un día en el mes de julio en que como humanidad nos habremos acabado los recursos que debíamos haber consumido en todo el año. Esto quiere decir que estamos consumiendo recursos naturales de las futuras generaciones. En este modelo de desarrollo inclusivo son fundamentales
el desarrollo social y el desarrollo ecológico sustentable. Y eso es lo que le da forma y fondo al nombre de modelo de desarrollo inclusivo. Quiero hacer una tercera reflexión sobre el papel de las empresas en el modelo de desarrollo inclusivo, porque la visión que tenemos es que la empresa es un vehículo del cambio. Esto quiere decir que independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, una buena parte de los desafíos que tenemos en el país y en los países los podemos resolver desde la empresa. Para esto tenemos que cambiar el concepto de empresa que se ha hecho, de alguna manera, se ha difundido culturalmente, y lo que sostenemos es que la empresa no es nada más de los accionistas. La empresa es de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. La empresa es de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. La empresa es de los proveedores. La empresa es de la comunidad, es del gobierno por los impuestos que pagamos y, claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Y esto nos presenta la necesidad de hacer un cambio en el enfoque en donde se ha difundido un esquema de empresa en donde tenemos empresas pobres y empresarios ricos. Y tenemos que dar la vuelta de tal manera que tengamos empresas ricas, es decir, que las utilidades de la empresa se reinviertan en la empresa para lograr ese desarrollo y esa generación de empleo y ese empleo bien remunerado. Y por otro lado, necesitamos, claro, empresarios dignos, es decir, que podamos vivir dignamente con lo que la empresa puede pagarnos. En este cambio de concepción de la empresa y ver a la empresa como vehículo del cambio, podemos hacer un análisis a mayor profundidad de cómo puede la empresa contribuir en el desarrollo inclusivo a disminuir la pobreza educativa, cómo puede contribuir la empresa a disminuir la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza de salud, la pobreza financiera. Y en este análisis multidimensional de la pobreza encontramos acciones muy concretas en las que la empresa puede lograr ese cambio en la sociedad. Insistimos, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Y pongo un ejemplo que nos ilustra cómo es la empresa un vehículo del cambio, y se trata de la pobreza educativa. Lo que sabemos es que los trabajadores que han dejado la educación formal para incorporarse a la vida laboral, nos dice Coneval, que les llevará 3 generaciones salir de la pobreza educativa. Es decir, que ni ellos ni sus hijos lograrán la educación formal, serán sus nietos lo que lo logran. Y el reto que lanzamos a las empresas es que si cada empresa nos comprometemos a ayudar a los trabajadores que están incorporados en nuestra empresa y que en algún momento dejaron la educación formal, logremos que salgan de la pobreza educativa en una generación. Esto es algo que podemos hacer las empresas, insistimos, independientemente de lo que haga el gobierno o deje de hacer. Hay en el gobierno un programa de educación para adultos del Instituto de Educación para Adultos del INEA, que tiene una buena plataforma. Sin embargo, no le han asignado los presupuestos para poder renovar las computadoras que tiene en los centros comunitarios, ni contratar a facilitadores, instructores para que se complete esta tarea. Pero resulta que en la empresa tenemos a los trabajadores, tenemos a las computadoras y tenemos colaboradores que pueden de manera voluntaria ayudar y acompañar para completar esa educación formal. En el caso de México, si logramos que los colaboradores completen su educación primaria, la educación secundaria y la educación preparatoria, las posibilidades de desarrollo profesional se multiplican. Este es un esquema que llevamos ya 5 años implementando con resultados muy positivos que inician por hacer un censo en la empresa para que sepamos cuál es la realidad de pobreza multidimensional de nuestros colaboradores. Les comparto que una empresa cementera, a la hora de hacer este ejercicio, encuentra que entre sus trabajadores tiene personas que, estando en una empresa cementera, no tienen piso firme en casa.
eso es pobreza patrimonial. Lo interesante es que no lo sabían, y al momento de saberlo es cuando empiezan a tomar acciones para poder ayudar a sus trabajadores a salir de esa pobreza patrimonial. También hay varias anécdotas de empresas que al ser el censo de salud, pues encuentran que hay trabajadores que pudiéramos pensar, pero si ya tienen la seguridad social, tenemos que exigir al gobierno que otorgue esa seguridad social porque la estamos pagando. Sin embargo, hay ciertas enfermedades, ciertos padecimientos que no están cubiertos por la seguridad social y que realmente la empresa podemos hacernos cargo de esos costos de tal manera que logremos que salgan precisamente de esa pobreza de salud. En ese sentido, es que vemos que la empresa es un vehículo del cambio. Hemos, a la hora de compartir este modelo, encontrado organizaciones de la sociedad civil que están orientadas a ayudar a las empresas en este proceso de los trabajadores que dejaron la educación formal lo puedan completar. Entonces, algunas empresas pudieran argumentar que no tienen colaboradores suficientes como para ayudar en el proceso. Bueno, hay maneras de que esto se pueda lograr. Y hago reflexión de algunos otros puntos. Cada uno de estos 20 puntos tiene una posibilidad de acción de las empresas, de los organismos empresariales, pero también tiene posibilidad de acción desde organismos de la sociedad civil y tiene posibilidad de acción desde el gobierno. Y nos parece que la riqueza del modelo de desarrollo inclusivo es que lo tenemos que construir en conjunto, es decir, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, desde luego, la ciudadanía. Hay ciertos temas que contempla este modelo de desarrollo inclusivo que haré una breve referencia en los 10 minutos, 9 minutos que me quedan de tiempo para completar este primer impulso, porque lo más importante, lo más interesante será tener este diálogo abierto, este diálogo libre que nos ayude a cumplir el objetivo que es precisamente enriquecer el modelo. Cuando nos cuestionamos qué podemos hacer desde la empresa o desde la sociedad para lograr un entorno en donde haya una mayor justicia para todos, pues encontramos que desde luego podemos influir para impulsar que los sistemas de salud, de pensiones y de viviendas logren que lleguen a los trabajadores y con esto se tenga un mejor entorno de justicia. Hemos trabajado en México para proponer un programa de pensiones ante una realidad que muchos de los trabajadores en las empresas pasaban de la formalidad a la informalidad varias veces durante su vida laboral. Y esto hacía que no completaran las semanas que se requerían para lograr esa pensión. Hicimos una propuesta desde Coparmex, desde los organismos empresariales, desde luego consensada con los sindicatos de los trabajadores y con el gobierno, en donde propusimos aumentar las aportaciones para en un 8%, este es un programa de 8 años, 1% cada año, y que disminuyera el número de semanas, de tal manera que se pueda tener una pensión digna. Que nos parece que al final de la vida laboral de un trabajador, lo que debemos ofrecerles precisamente esa pensión digna, pero también durante su vida laboral el que tenga calidad en los servicios de salud. Y aquí algo de lo que tenemos que trabajar es cómo podemos lograr que, así como en esta pandemia, las vacunas se distribuyeron de manera gratuita a toda la población por grupos de edad, por regiones geográficas, sin necesidad de preguntarle a las personas si tenían algún tipo de seguridad, ya sea pública o privada. ¿Qué es lo que nos hace falta para lograr ese nivel de cobertura de salud para todos? Y desde luego, en la vivienda, el tener una vivienda digna. Aquí en México participamos como Coparmex y otros organismos empresariales como Concamín y Concanaco en el Infonavit, el Instituto del Fondo para los Trabajadores de la Vivienda de los Trabajadores, en donde lo que estamos trabajando es que precisamente
existan las condiciones para que los trabajadores tengan acceso a una vivienda digna. El dinero que aportamos las empresas al fondo del Infonavit es dinero de los trabajadores que eventualmente con ese dinero pueden tramitar un crédito, ya sea para comprar una casa o para comprar un terreno o para construir. De tal manera que logremos ese entorno de justicia para la vivienda, la salud y las pensiones. Una reflexión también sobre la educación de calidad. Aquí algo que nos preocupa es que antes de la pandemia nos decía la OCDE que el nivel de calidad en la educación en nuestro país nos llevaba a que teníamos 2 años de rezago en el aprovechamiento de los estudiantes con respecto al promedio de los países de la OCDE. Todavía tenemos que ver cuál es el resultado después de la pandemia, sobre todo tomando en cuenta que una buena parte de la población no tiene acceso a Internet ni los recursos para comprar dispositivos que les permitieran seguir con la educación a distancia. Y esto es un tema que tendremos que resolver, cómo recuperar ese nivel de educación de calidad. La educación es la apuesta de largo plazo. Hay muchos temas que podemos ir resolviendo en el día con día, pero la verdadera solución en el largo plazo es precisamente la educación de calidad. Hay otros temas que contiene este modelo. Haré simplemente una breve reflexión general en estos últimos 5 minutos del impulso inicial, pero que tienen que ver con la importancia de las libertades, de que haya libertad de expresión, que cada quien pueda decir libremente lo que piense y que defendamos ese derecho independientemente que sea diferente a lo que nosotros pensamos, pero también la libertad de emprender, es decir, que cada quien, cada persona, cumpliendo con la ley, pueda decidir en qué emprende, con qué producto, con qué servicio, con qué modelo de negocio, y que esto exista en la libertad para que podamos, a partir de estos emprendedores, impulsar también el crecimiento, el desarrollo de la economía y el desarrollo del empleo. Desde luego, la libertad de educar y la libertad de elegir. Y aquí hago una breve reflexión de la importancia de tener un Estado democrático, es decir, que avance la democracia. Cuando hay democracia, hay condiciones para que se dé la inversión, se crezcan las empresas, crezca el empleo y así haya prosperidad para todos. Por eso la importancia de la democracia. Y sabemos que para que haya democracia tiene que haber equilibrios. Tiene que haber equilibrios entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, equilibrios entre el poder federal y los poderes estatales, equilibrio entre el gobierno y los partidos políticos de oposición, equilibrio entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Aquí presente en este foro está el Centro Espinosa Iglesias, en la persona de Roberto Vélez, y será muy interesante ver esta perspectiva desde los organismos de la sociedad civil con este modelo de desarrollo inclusivo. Pero también tiene que haber equilibrios de los organismos empresariales, en donde tendremos que, en ese contrapeso, lograr que el desarrollo de los países vayan en el sentido de la prosperidad para todos los habitantes. Un tema que no podemos dejar de mencionar es el tema de la seguridad. Para que haya éxito en el modelo de desarrollo inclusivo, tenemos que tener un país seguro en donde todos los habitantes podamos transitar libremente sin ser víctimas de un delito, en donde las empresas puedan operar y transportar sus mercancías sin ser víctimas de un delito en el robo de mercancías o de vehículos o inclusive en la extorsión. Nos preocupa que la encuesta que hicimos a las empresas socias de Coparmex, como saben, 36,000 empresas asociadas a través de centros empresariales y patronales, delegaciones y representaciones. Estamos presentes en 102 ciudades de la República y les preguntamos si habían sido víctimas de un delito. 1 de cada 2 empresas en los últimos 12 meses ha sido víctima de un delito. Y les preguntamos qué tipo de delito: primera instancia, robo de mercancías; segundo, robo de vehículos; y tercero, extorsión, que incluye el cobro de piso. Si bien es cierto que el mandato constitucional es que es el Estado quien nos tiene que proveer la seguridad,
También es cierto que desde la sociedad civil podemos coadyuvar. Hemos visto esquemas a partir de observatorios de seguridad en donde desde la ciudadanía podemos colaborar con las autoridades para lograr ese México seguro que todos anhelamos. Y finalmente una reflexión sobre la importancia de tener un país y unos países, una región libre de corrupción. Sabemos que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es una lucha de corto plazo, es de largo plazo. Los países que han logrado pasar de estar entre aquellos en donde hay más corrupción a aquellos en donde hay menos corrupción, les ha llevado décadas. Por eso es un tema que no podemos soltar. Y el compromiso que pedimos a cada empresa, a cada organismo, a cada entidad de gobierno, a cada ciudadano, a cada institución educativa, a cada estudiante, es un compromiso triple. No participar en actos de corrupción, no permitir que haya corrupción y denunciarla cuando la vemos, sabiendo que es una lucha de largo plazo, pero que esto empieza en cada persona. Empieza desde respetar las reglas de tránsito, no dar la vuelta prohibida, no pasarse un semáforo en rojo, no tirar el papel donde no se debe, no meterse a una fila para tomar ventaja en lo personal. Y con estas pequeñas acciones vamos de alguna manera culturalmente cambiando la mentalidad para lograr ese México libre de corrupción, ese Latinoamérica libre de corrupción. Cierro en este último minuto haciendo énfasis en la importancia de que haya un libre mercado. La competencia es la que nos ayuda a ser mejor. Cuando hay monopolios y hay oligopolios, ya sea públicos o privados, no hay un buen desarrollo económico para ningún país. Y por eso la importancia del libre mercado. Desde luego, hay muchos ingredientes en ese libre mercado, pero el énfasis también tenemos que poner hacia cada persona, hacia cada empresa, en la vivencia de valores. Todo el modelo de desarrollo inclusivo, en la medida en que hagamos vida los valores que tenemos en la Coparmex y que los hagamos vida en la parte personal, en la parte familiar y en la parte empresarial, que empiezan por el respeto a la dignidad de la persona, por la solidaridad con los que menos tienen, por la subsidiariedad para que cada quien haga lo que le corresponde, por la promoción de la libertad, pero con responsabilidad, por este compromiso de impulsar la participación ciudadana, porque solamente si logramos una mayor participación ciudadana, lograremos este desarrollo de los países y en este caso el desarrollo inclusivo. Sin más, podríamos seguir ahondando en muchos de estos puntos, pero es un primer saque que nos sirva para iniciar con este diálogo desde distintas perspectivas. Entonces, te regreso el uso de la voz, Alberto, para que nos comentes cómo vamos a proceder. Muchas gracias, Pepe. Imposible agotar todo lo que ustedes están implicando con esta importantísima propuesta del desarrollo inclusivo. Pepe, ya llegó la secretaria Cloutier, ¿quieres saludarla? Pepe. Sí, muchas gracias, Alberto. Pues darle las gracias a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía de México, por su acompañamiento en este foro. Tatiana, lo que hemos estado exponiendo es este modelo de desarrollo inclusivo, que, bueno, ya lo hemos platicado, la importancia de que el desarrollo económico no es suficiente, requiere un desarrollo social y de un desarrollo ecológico sustentable. Y yo te agradezco que nos acompañes. Es de interés para nosotros el tener esta perspectiva desde el gobierno, el cómo podemos construir juntos el modelo de desarrollo inclusivo. Nos acompaña también Ricardo Márquez, presidente de la SNI peruana, un organismo empresarial con quien hemos dialogado sobre la construcción de este modelo de desarrollo inclusivo, no nada más para México, sino para Latinoamérica. Nos acompaña también Antonio Sánchez Díaz de Rivera, expresidente nacional de Coparmex y presidente de este comité del modelo de desarrollo inclusivo, Roberto Vélez del Centro Espinosa Iglesias, para
ayudarnos con la perspectiva desde los organismos de la sociedad civil. Entonces, pues muy bienvenida, Tatiana. Agradecemos el esfuerzo que haces. Sabemos que tienes una agenda complicada, que estás en otro evento y que nos haces el honor de participar con nosotros en este foro. No, primero que nada, muchísimo gusto saludarte, José, deja comentarte, te pude oír, nomás que tenían aquí la computadora con otro nombre y no me dejaban entrar por eso, pero te estuve oyendo, entonces me encanta porque de alguna manera pusiste los dedos, vamos a poner, pusiste puntos muy importantes en la mesa que creo que son parte de lo que habremos de estar discutiendo en este momento y gracias por eso. Estoy aquí en Mazatlán, Sinaloa, ahorita en una reunión con los secretarios de Desarrollo Económico del país y creo que, fíjate, apuntalan de alguna manera, el gobernador de Sinaloa daba la entrada a la inauguración de este evento y empezaba con varias cosas que parecería que el gobernador y tú se estaban espejeando en el tema por lo que iban tocando. Y empezó el gobernador con un tema que mencionaste o fue cuando prácticamente escuchaba algunas de las cosas que decías y hablaba del tema de la libertad de expresión. La voy a manejar en dos temas y voy a empezar con ella. El gobernador el día de ayer mataron a un periodista en el estado de Sinaloa. El gobernador decía que era el primer evento en el que le correspondía estar esta mañana público y que quería hacer algunos comunicados al respecto. Primero, el condenar la muerte de este periodista. Segundo, el hacerse responsable para encontrar los motivos que llevaron a que fuera privado de su vida. Y el tercero decía es que ya estaba trabajando de forma conjunta para que se pueda esclarecer esto a la brevedad y condenaba obviamente el hecho no solamente que alguien que trabaje en el tema de la libertad de expresión sea privado de su vida, sino también cualquier otra persona, que creo que se vuelve, pero voy a tomarlo yo desde la libertad de expresión. Creo que de alguna manera la libertad de expresión es uno de los principios básicos en los que tendríamos que estar plasmando la vida de cualquier nación y fíjate nomás, ahorita antes de entrar inclusive con el gobernador a la inauguración, escuchaba que había tronado, no sé si una bomba, una explosión, una quemada en un hotel en Cuba. Y creo que todo esto tiene que ver, al final de cuentas, es cómo a veces no somos capaces de escuchar, oír o no queremos escuchar a quien piensa diferente. Nací en una familia y no sé cuánto tiempo tengo, porque si no me voy a ir y que me digan aquí cuánto tiempo tengo con ustedes, o tú me marcas cuando me tenga que callar, sin ningún problema y no voy a sentirme que me quitaste mi libertad de expresión, ¿no? Si quieres, Tatiana, justo sí. ahí le podemos hacer esa pequeña pausa que nos ofreces. Efectivamente, lo que nos interesa es provocar aquí un diálogo. Yo tomo de lo que a ti te parece que el primer tema que habría que poner sobre la mesa en este contexto del desarrollo del modelo de desarrollo inclusivo que está proponiendo Coparmex es el de la libertad de expresión o en general de las libertades, que es algo de lo que, como escuchaste seguramente, mencionaba ya Pepe. Y a mí me gustaría, en esta primera ronda, pedirles a los siguientes discutantes que así brevemente, como Tatiana, nos hagan el favor de plantear cuál es el tema, uno, dos, hasta tres temas, si quieren, que les parece que son importantes a considerar en el contexto del modelo de desarrollo integral. Nomás voy a decir algo, Alberto, nomás si me callo. Hablar de libertades en general, ¿no? Exacto. Hablo de libertades en general, y ahí lo dejo. Porque libertades. Mencionó libertades, habló de expresión, libertad de emprender, libertad de educación, y que todas las vincula a la parte del modelo democrático, y ahí lo dejo, ¿no? Gracias, perfecto. ¿Quién quiere continuar, no? Libertades es el tema que pone sobre la mesa Tatiana. No sé, Ricardo, ¿quieres seguir tú? O... Bueno, buenos días, estimados colegas, señora secretaria, un placer estar aquí a través de estas líneas con personas tan importantes en México. Miren, nosotros evidentemente en el Perú tenemos un gobierno que lamentablemente
tiene pues problemas serios en conseguir de su partido personas que puedan asumir las carteras. Lamentablemente digo porque yo conozco al presidente con el que he hablado y le he aconsejado, pero más prima la ideología que el ser pragmático, porque una vez que ganas puedes ser de cualquier partido, pero al final de cuentas se trata de un país y tienes que gobernar para todo el país. Y la libertad de expresión en el Perú, hoy por hoy, es el mejor activo que tenemos en nuestro país. Si no tuviéramos la libertad de expresión en el Perú, otro fuera la visión de nuestro país al mundo. La libertad de expresión, inclusive cuando te insultan, como a mí me han insultado por gusto, tenemos que respetarla, ¿no? Uno cuando entra pues a un cargo como el que tenemos, se convierte en político y tienes pues que soportar ciertas pues, insultos, ¿no? Eso es lo que es. Y la verdad es que nosotros no nos hemos molestado, porque sabemos lo que estamos haciendo y sabemos quiénes somos. Pero en el Perú hay libertad de expresión desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, lo cual hace que podamos haber soportado hasta el día de hoy, menos de un año, el gobierno y las discrepancias. Eso es lo que quería. Ricardo, entonces libertad, tú también estás con el tema de libertad como un pilar de este modelo de desarrollo inclusivo. Roberto, adelante. Gracias, Alberto. Buenos días a toda la audiencia. Se la saludo, secretaria Tatiana Cloutier. Me da mucho gusto volverla a ver y obviamente saludo al presidente Medina Mora y a todos los panelistas. Creo que de manera muy atinada la secretaria puso sobre la mesa el tema de libertad. Y en el marco de una discusión sobre desarrollo inclusivo, es clave definir o establecer la magnitud o el alcance a lo que nos referimos con libertad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en términos de desarrollo inclusivo y pensamos en libertad, la pregunta, haciendo analogía a una pregunta que se hace a Amartya Sen en un artículo muy famoso que se llama ¿Igualdad de qué? La pregunta es justamente ¿libertad de qué? ¿No? Y retomando justamente el enfoque de funcionamientos y capacidades de Amartya Sen, él a lo que hace referencia es a la libertad de poder elegir, ¿sí? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿De qué tamaño es nuestro conjunto de opciones de elección? Y cuando hablamos de conjunto de opciones de elección, no únicamente estamos pensando en términos de materiales, en términos de ingresos, sino en términos de capacidades. Es decir, tenemos un libro, ¿qué le podemos hacer al libro? Pues lo podemos leer, pero ¿por qué lo podemos leer? Porque sabemos leer, ¿sí? O sea, en ese sentido, la visión de libertad tiene que extenderse a ese nivel. Libertad de poder hacer. En términos de lo que dice Asaya Berlin con relación a libertad positiva es qué es lo que podemos hacer, no únicamente qué es lo que establece la ley o las reglas informales de una sociedad que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esta libertad efectiva? Pues se requiere de una inversión en capital humano muy importante en una sociedad, en particular en la sociedad mexicana. Ya el presidente Medina Mora habló sobre el tema educativo y más adelante vamos a discutir sobre eso, pero efectivamente, para que podamos contar con libertad efectiva a ese nivel de extensión, requerimos hacer una inversión muy importante en términos de capital humano y además otro tipo de inversiones que nos podemos imaginar, ¿no? Como en aplicación de ley, contar con un aparato legal adecuado, en fin, muchas cosas más, ¿no? Pero ahí yo me quiero concentrar en el tema de libertad con relación a la libertad de poder ser y de poder hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, Pepe, si tú quieres contribuir, es absolutamente bienvenido, ¿no? No sé, nos faltaría en la ronda Toño. Toño, ¿quieres contribuir con algo? Sí, con mucho gusto, me da gusto estar con ustedes, con
Ricardo, Roberto, de luego con Pepe y con la secretaria. Secretaria, sabes que aquí recordamos además a tu padre con mucho cariño, al que yo traté intensamente en una época de nuestro país muy importante. Mira, me pareció que tú decías una frase, no quiero decirte cosas que no dijiste, dijiste lo importante de entendernos con los otros, algo así muy al principio, antes de tocar el tema de libertad. Y yo quisiera entrarle por ahí. Miren, ayer me puse a filosofar, yo he estado participando, como ustedes saben, en el modelo. Dije, bueno, los que están ahí en el panel saben mucho y cada quien desde su área. Y yo dije, bueno, ¿no será una utopía? Me lo pregunté. Y no cabe duda que en el siglo pasado, sobre todo, ha habido utopías que han dejado sangre en el camino, pero también ha habido otras que ciertamente nos dan un horizonte, nos dan una esperanza. Y paradójicamente esas utopías son aquellas que se basan en la realidad. Bueno, yo creo que este modelo, que tendrá que convertirse, yo creo, en un movimiento incluso, tenemos que partir de la realidad. Y hoy en nuestro país, ustedes lo saben, sigue habiendo, no de ahora, de mucho tiempo, inequidad, impunidad, inseguridad. Y ahora lo que nos preocupa, se los digo a todos ustedes y secretaria, es la polarización que tenemos. Y entonces me parece a mí que algo que tenemos que discutir en este panel es cómo lograr esa visión compartida y cómo nos proponemos, cosa no fácil para ninguno, de dialogar precisamente para aceptar esas diferencias que si las aceptamos potencian un país que se precie de democrático tiene que ser plural. ¿Cómo dialogamos para lograr esa visión compartida y caminar hacia esa utopía, llamemos realista, perdonando la paradoja? Gracias. Gracias, Toño. Cierto, simplemente reaccionar un poco a las reflexiones que nos ponen sobre la mesa. Y en primera instancia, Tatiana, yo creo que esta parte de ser solidarios con los periodistas que han perdido la vida es fundamental. Poner sobre la mesa que esto es algo que está pasando y que tenemos que, desde luego, solidarizarnos con las familias de los periodistas que han fallecido, también con los periodistas en general, con los medios de comunicación. Lo dijiste con mucha claridad, escuchar a quien piense diferente. Y creo que esto es lo que nos permite, y lo uno con el último comentario que hacía Toño Sánchez, precisamente el diálogo es lo que resuelve la polarización. Cuando hay diálogo, podemos poner sobre la mesa visiones diferentes. Justo el día de ayer hicimos un anuncio conjunto en donde hay un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada en México, y eso fue a partir del diálogo. Y bueno, recordarás, Tatiana, que pues había puntos de vista muy diferentes, ¿no? Pero finalmente, gracias al diálogo, se llega a un acuerdo. Entonces, en esto que planteas, Toño, sobre la polarización, me parece que el diálogo es la manera, si escuchamos al que piensa diferente, como dice Tatiana, podemos realmente construir. Y una breve reflexión sobre lo que nos comparte Ricardo. Qué padre es escuchar que la libertad de expresión en Perú es el mejor activo. Eso es algo que hay que defender, y defender en todos los países de América Latina. Dices, aún cuando nos insulten, pues sí, a veces nos toca. Pero pues esa es ahora sí que la naturaleza de nuestras responsabilidades. Y finalmente, perdón, de lo que nos comentaba Roberto, me parece muy interesante esta profundización de la libertad del poder ser y del poder hacer. Porque si hay una persona que no sabe leer, pues por más que digamos que tiene libertad para leer, pues no tiene esa libertad de poder leer. Entonces, me parece que esto incluye una nueva profundización en este tema de la libertad que nos lleva a acciones específicas. Y sin más, Alberto, guíanos cómo seguimos con esta discusión. Pues mira, yo creo que aquí ya hicieron planteamientos muy interesantes alrededor de este punto que puso Tatiana de la libertad o las libertades en general. Quizás podríamos plantear otro tema, y a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para introducir o dejar, digamos, un poco la huella de Alemania, que es el proyecto que nos está apoyando también en esto, porque
en la Constitución alemana hay un artículo por ahí muy significativo que establece que la propiedad obliga, y tú estuviste hablando un poquito del tema de la responsabilidad y lo que tendrían que estar haciendo las empresas y cómo entender el trabajo de las empresas en tu exposición. Y este artículo aquí a mí me gusta mucho, en el artículo de la Constitución alemana, la propiedad obliga y establece o aclara, su aprovechamiento debe servir, debe servir al beneficio de la comunidad, ¿no? La propiedad obliga y debe generar beneficios para la comunidad. A mí me parece un concepto interesantísimo y yo creo que está inmerso en lo que tú planteaste. A mí me gustaría proponerles aquí a la mesa qué perspectiva ven ustedes sobre lo que planteó, sobre todo, por supuesto, Pepe, ¿no? Del papel que tiene y que debe asumir las empresas y junto con las empresas los demás que el propio Pepe explicó. No sé quién quiera tomar la voz en primer lugar. No quiero hacer estos, ya me criticaron en alguna ocasión de que son mini machismos, cederle la palabra. No, pues yo te voy a decir, Alberto, yo voy a tomar la palabra, pero no te voy a responder, sino ahorita entro al final, pero sí quisiera como dejar algunos puntos que me parecieron que yo no sabía cuál era la dinámica y a lo mejor tomé la palabra sin hablar de lo que necesariamente quería dejar en la mesa y creo que se vuelve fundamental esto. Nos asustamos de la polarización y creo que no nos, y lo voy a vincular a la parte de la educación. No nos educan o hemos sido educados en un sistema jerárquico y el sistema jerárquico no nos permite poder expresar eso que queremos porque la propia jerarquía la niega per se. Y voy a entrar en un tema y por eso me encanta, como lo ponía Pepe, decir, el diálogo. Parecería que inclusive en un sistema jerárquico educativo que hemos venido teniendo por muchos años, inclusive en un consejo de las empresas, al que disiente, al que expresa o no está de acuerdo como se pone algo, se le castiga, se le sanciona, y cuando digo castiga es, hay sutilezas en la manera en que se pone, y entonces si en el modelo jerárquico no vamos educando a disentir, a dialogar para encontrar posturas que nos puedan llevar a construir como se construyó y lo ponía ahorita José, creo que es parte de lo que tenemos que ir haciendo como ejercicio. Y me gusta mucho mirar o voltear a ver a nuestros pueblos originarios, quienes discuten por horas hasta llegar a construir un consenso. Y entonces, cuando le ponemos la parte negativa a no pensar igual, y esto se lo ponemos como la gente se asusta, y lo voy a poner un ejemplo, en mi casa somos 11, y en la mesa discutíamos o a veces estamos en reuniones familiares, y se sube la voz o el tono, y se ponen nerviosos quienes nos acompañan porque parecería que no estar de acuerdo está mal. Y entonces discutir con fuerza para defender en lo que crees, parecería que es romper la posibilidad del amor, del diálogo y de tender caminos para encontrar soluciones. Y creo que desde ahí tenemos un esquema concebido equivocadamente porque no le damos fuerza a poder encontrar, decir, no estoy de acuerdo, mas eso no me hace que no pueda convivir contigo o lo demás. Y lo dejo como un tema que creo que se tiene que ir generando desde la escuela, desde muy pequeños y desde inclusive los consejos directivos que creo que van cambiando sus propios modelos para encontrar soluciones. Y me paso al segundo tema para entrar, porque creo que dijimos el tema de la seguridad y creo que se vuelve importante. Cuando hablábamos del tema de la seguridad, viene también, porque lo voy a pegar con el tema de corrupción. Hablábamos y daba Pepe números importantísimos. La corrupción y la impunidad llevan a la inseguridad o nos llevaron a la inseguridad. ¿Por cuánto tiempo fuimos capaces de hacer como que no pasaba nada? Desde lo local, desde lo individual y desde acciones muy pequeñas que planteaba José,
Soy una gran convencida del tema de cultura de la legalidad que promovió Leoluco Orlando y que dijo le tomó tantos años empezar a tomar el rumbo y la directriz correcta. Y cuando hablo de extorsión, ¿sí? Cuando yo acepto la extorsión, empiezo a ser parte del esquema de la corrupción. Y aquí lo dejo en la mesa porque van a decir, ah, qué fácil. No, no estoy diciendo que es fácil. La pregunta es, ¿cómo genero condiciones y mecanismos para protegerme y para no caer en esa parte? ¿Sí? Yo les digo, es muy fácil, como dicen, te habla el comandante ABCDFG y no le vas a decir identifícate, ¿verdad? Para si accedo o no. Pero la pregunta es, ¿cómo no voy cediendo para poder ir creando una ruta en términos de corrupción, etcétera, para ir caminando a ir encontrando la seguridad que se va construyendo desde diferentes espacios? Y entro en el último, ahora sí, el tema que llevabas a la discusión, ¿sí? Cuando decías cómo, a partir del artículo que mencionabas en Alemania, yo recuerdo mucho mi papá que decía que la empresa es una comunidad de vida y de trabajo. Y si yo entiendo que la empresa es una comunidad de vida y de trabajo, es donde tengo responsabilidad compartida extendida. Y creo que ese es el tema con el que lo dejo aquí para que otros hablen. Padrísimo, gracias, gracias Tatiana. Adelante, Toño. Mira, secretaria, mira, no nos asusta la polarización, nos preocupa cuando hablamos de buenos y malos. Desde luego las discusiones como tú las planteas, desde luego que eso es el diálogo, y a veces se alza la voz y es aceptar que otro es diferente, y tienes toda la razón, no nos han educado para ello, ¿no? Y además también otra cosa, claro que hay diferencias muy profundas en México que ahorita están aflorando, pero lo importante es que no se aprovechen por ahí. Yo creo que tenemos que tener un horizonte de paz, y eso no quiere decir que no discutamos y hablamos. Y también me parece que las discusiones en los pueblos originarios son buenísimas, son más demócratas, ¿no? Y para que haya una democracia pues tiene que haber demócratas y no los... Entonces, sí nos preocupa lo de buenos y malos, ¿sí? El maniqueísmo nunca ha llevado a nada bueno en los pueblos en ese sentido, y creo que estamos de acuerdo. Gracias, secretario, gracias a todos ustedes. Pepe, adelante. Sí, yo te agradezco, Tatiana, este enfoque de cómo educación en la jerarquía nos ha llevado a pensar pues, que cuando el jefe nos dice algo, la respuesta tiene que ser sí, lo que en esta situación, en la libertad, en donde pues, nos parte siendo una familia de 11 y además del norte, pues que levantan la voz, ¿verdad? Hasta cuando platican. El de lograr, sí, claro, en las familias, en la educación formal, que esta posibilidad de disentir y que está bien tener una opinión diferente. Lo que buscamos es que en las empresas, pues también cualquier persona pueda cuestionar una orden, un lineamiento, no importa que sea el jefe, el director. Tenemos que respetar ese derecho a pensar diferente, a disentir. Es algo de lo que desde Coparmex procuramos que exista siempre esa libertad y que cada quien pueda expresar independientemente de, como dices tú, esa jerarquía, y que desde luego el diálogo, como lo mencionas, es el mecanismo. Tenemos, y decías, hay que ponerle fuerza a no estar de acuerdo, es decir, el premiar a los que piensen diferente. A lo mejor tenemos que hacer ese tipo de educación para que se animen a expresar cuando lo que se está discutiendo no coincide con lo que ellos piensan. También me gusta cómo ligas esta parte de la seguridad y la corrupción, ¿verdad? El importantísimo generar esta cultura de la legalidad, empezando con los pequeños detalles, ¿no? Y así es como a partir de la educación podremos lograr ese entorno diferente. Y bueno, esa imagen de la empresa como una comunidad de vida y de trabajo me lleva a reflexionar el cómo la misión que tenemos en las empresas es de la formación integral de la persona, ¿no? Claro, le damos capacitación para que haga su trabajo, pero también el compromiso debe ser que sea una mejor persona el día que salga
de la organización, que salga de la empresa, y entonces sí lograremos que sea una comunidad de vida y de trabajo en donde exista ese desarrollo para cada uno. Pues, ahí sería mi reacción a lo que nos planteas. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Pepe. Todavía tenemos en esta ronda, quizás quieran aportar algo Ricardo o Roberto, no sé. Particularmente a mí me parece que la perspectiva de estos elementos que están sobre la mesa, diálogo, corrupción, el papel de la empresa y en general de las diferentes partes de la sociedad en el modelo de desarrollo inclusivo, pero desde Perú, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva peruana? No sé, Ricardo. Sí, yo quisiera, Alberto, decirles con un caso lo que en estos días he estado pensando sobre este tema de seguridad y corrupción. Aquí en el Perú hay la selva, ustedes saben, ¿no? Costa, sierra, los Andes y la selva. Y ahí hay un lugar que se llama el Brain. Donde Brain, se llama Brain, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede? Ahí hay una población que siembra coca, ¿ok? Y la estadística dice que en los últimos 6 años, de 40.000 hectáreas hemos pasado a 88.000 hectáreas, ¿ok? Y también se dice, porque es verdad, lo dicen todas las autoridades, que el 80 a 90% va para cocaína, ¿ok? Entonces, nosotros como empresarios estamos preocupados porque tenemos que ver cómo hacer la sustitución de productos para que no siga creciendo el sembrío de cocas, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Que este gobierno, ¿no? Dice, en 5 años vamos a retirar todos los militares que hay ahí porque creemos que en 5 años vamos a desarrollar una región productiva, ¿no? Pero la verdad es que la región productiva en ese lugar es peligrosísimo, porque ahí pues hay también todavía remanentes de terrorismo en esa área. Entonces, nosotros estamos preocupados por qué hacemos con esta área, porque nosotros como empresarios tenemos que hacer una alternativa para evitar la corrupción, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos hablando con grandes grupos, ya hay 2 que siembran ahí aceite de palma, ¿ok? Y el 20% es manejado por ellos y el 80% por los campesinos. Hay 2 grandes grupos, estamos queriendo y enamorando a 2 grupos más para llevarle al gobierno una alternativa de lo que es sustitución de la coca, porque en verdad yo veo que si esto sigue así, la corrupción va a ser peor que la que tenemos ahora. Aquí en el Perú, como ya ustedes han escuchado, el 80% de los embrios van para cocaína, pero aquí no existe familias, aquí no existe alguien que tú puedas decir, estos son terroristas, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no? Sí vemos, como en cualquier otro país, que la economía, a pesar de todos los problemas, sigue subiendo y sigue creciendo. Entonces, nosotros no queremos que esto siga. Y lo que estamos nada más que esperando a algunas definiciones, pero estamos entrando a hacer esta propuesta al gobierno, pero para evitar de que ellos se vayan de acá a 5 años y dejen pues que todo el mundo haga el sembrío de cocas, ¿no? Es un tema que la verdad se los quiero decir porque lo hemos estado dando vuelta y vuelta y hemos dicho, es nuestra responsabilidad que eso haya sembríos alternativos, porque si no, el sector privado, si no encara esto, en 5 años va a pasar lo que no queremos y nosotros no hemos sido conscientes de poner una alternativa y pelear por esta alternativa para que en el Brain, en la selva de Perú, haya pues cultivos como los que les he dicho, de tal manera que no interesa si son grandes corporaciones, porque para entrar ahí hay que ser una gran corporación y con el tiempo van a ir ya las pequeñas empresas
a trabajar. Gracias. Híjole, ¿puedo? Sí, Tatiana, tenemos también a Roberto que está pidiendo la palabra. Ah, no, pues que Roberto entre primero porque, ok, adelante, Órale, Roberto. entonces, sale Roberto. Y Alberto es Secretaria, pero va a es una reaccionar a lo dama, que dijo por Ricardo, favor. ¿no? Totalmente, sí. Entonces, Adelante, secretaria. Tatiana. Primero que nada, me voy a salir voy a pedir que me quiten el letrero de lo que traigo, porque voy a hablarte, Ricardo, me encanta lo que lo planteas. Te lo voy a hablar de una experiencia vivida en donde lo vivimos nosotros en Sinaloa y lo que creo que tienen que digo, primero que nada, felicito esta parte que estén buscando cómo sustituir un producto de esta naturaleza, que normalmente, pues, lleva a que si no hay otro tipo de desarrollo, se siga fortaleciendo la siembra de productos que no son a favor de la salud, pero tampoco de la seguridad de una comunidad. Creo que qué padre que se vaya a trabajar en esto de la palma y simplemente alertar a decir, cuando una nación, y vuelvo a poner el tema de cultura de la legalidad y pongo al gran maestro Leoluco Orlando de Palermo, el tema de decir, o le ponemos atención a empezar a sustituir y entrar de forma integral, porque esto se vincula con seguridad, con corrupción y luego con desarrollo. Si no encontramos mecanismos de empezar a sustituir ciertos productos para otros, para que la población no tenga hambre y pueda encontrar una manera de ganarse la vida, difícilmente podremos salir de toda esta parte que termina siendo corrupción, que termina siendo inseguridad y que se fortalece luego como un brazo que toma poder a niveles internacionales y se va volviendo más difícil dejar atrás esto. Entonces, simplemente decir, ojalá en esta acción de ir sustituyendo esto por palma puedan empezar a tener éxito antes de que esto se vuelva en un monstruo y que los monstruos luego devorarles las 1000 cabezas se vuelve más complicado y entran porque se va permitiendo a partir, y voy a decir, no es una cosa que sucede de un día para otro, no se llega al descontrol de muchas cosas si uno empieza a contener o a tomar acciones desde antes para poder dar reversa a estas acciones, pues que de repente decimos, híjole, ¿cómo le hacemos para meter reversa? Y que toman muchos años, como decía Pepe hace rato. Entonces creo que entre más pronto uno toma acción para combatir esto, puede encontrar resultados más a mediano y corto plazo que en lugar de a largo y más largo plazo. Sería mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Sí, Roberto, ¿estás listo? Bueno, Alberto, tú pusiste un tema en esta ronda, pero creo que se merece casi una ronda completa para que lo retomemos, que es la parte de cuál es el papel de la empresa. Y la secretaria puso dos temas. Uno, continúa esta discusión sobre diálogo, polarización, y luego la parte de corrupción. Me voy a detener en la primera, en la parte de polarización. Y más que pensar en la necesidad de diálogo, porque eso no está en discusión, lo que quiero plantear es el mecanismo a través del cual llegamos a una polarización como la que estamos viviendo, ¿no? Porque si entendemos eso, entonces es mucho más fácil establecer una ruta para ir suavizando el tono de la discusión y es más fácil convertirla en una discusión mucho más constructiva. Y no con esto quiero decir que no hay discusión constructiva live, lo que pasa es que hay mucho ruido alrededor. Pero entonces, cuando José mencionaba el plan de desarrollo inclusivo, hablaba por un lado, básicamente decía, el crecimiento no es suficiente. Y no es suficiente, porque también, como él lo decía, tenemos problemas de desigualdad estructural, ¿no? En el caso del Centro Cívico Espinosa Iglesias, por muchos años hemos discutido el tema de movilidad social intergeneracional y sabemos que esta desigualdad estructural no únicamente es en una generación, sino que es un problema intergeneracional, ¿no? Ahora, cuando decimos por qué deberíamos promover que ese problema estructural se solucione, por qué deberíamos promover que la desigualdad estructural se rompa, por qué deberíamos promover la movilidad social. Y nosotros esgrimimos tres argumentos. Uno tiene que ver con eficiencia económica, otro tiene que ver con justicia social, pero hay un tercero que tiene que ver con cohesión social.
Cuando tú tienes una situación donde socialmente, económicamente, políticamente, en todas las dimensiones, hay una desigualdad estructural muy importante, entonces las posibilidades de puntos de encuentro, de construcción de acuerdos, de construcción de objetivos comunes, resulta mucho más complicado, ¿sí? Entonces, el planteamiento aquí es, en la medida en que no rompamos con estas desigualdades estructurales, entonces seguirá siendo mucho más complicado establecer bases mucho más suaves para el diálogo y la búsqueda de acuerdos y de objetivos comunes. Si tenemos claro eso, yo creo que se nos va a pavimentar el camino de la discusión pública y el camino también, no solo de la discusión pública, José, sino también de la discusión al interior de las empresas, ¿no? Y no al interior de las empresas, sino también entre las empresas, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho el planteamiento que hacen en su programa de desarrollo inclusivo al reconocer este problema estructural, que es el de la baja igualdad de oportunidad, que se refleja en una alta desigualdad de resultado y que permea completamente en las opciones de movilidad social de la población en México. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Esto que mencionas a mí me hace pensar en una tesis que escuchamos en otro diálogo Globaletic cuando tuvimos a Hildegard Stausberg, que es una periodista muy connotada en Alemania, y ella nos ponía este tema. ¿Qué hay en nuestros países, en México, en Latinoamérica en general, de la cultura del esfuerzo? Tenemos los latinoamericanos, los mexicanos, esta cultura del esfuerzo, la estamos promoviendo. ¿Qué estamos haciendo desde la empresa para promover la cultura del esfuerzo en las escuelas y desde luego en el gobierno? No sé si esa puede ser una manera de, digamos, de expresar quizás un poco más, de manera más popular, lo que nos estabas planteando, Roberto. Pero no sé si tú, Pepe, quieras comentar algo en el Inter. Ahora no te hemos oído mucho. Sí, quizá que tome la palabra Toño Sánchez y luego yo reacciono. Órale. Toño. Pero no reacciones contra mí, Pepe, nada más reacciona. Me parece muy bien. No, mira, a ver, está interesante. Lo que está diciendo Alberto me parece a mí que es diferente a lo que dijo ahorita Roberto. No, porque en este país, por muchas ganas que le pongas, y es parte de lo que tú dices, cierto, y nos faltará mucho de ello, hay esa desigualdad estructural y evidentemente yo tenía aquí apuntado varias definiciones de inclusión. Decía yo, bueno, la inclusión es que todos vayamos en un camino. Hay que ampliar ese camino, pero hay que habilitar a los que van en ese camino, ¿no? Y yo me parece, y coincido totalmente con Roberto, si no se rompe eso, pues estamos dialogando en ciertos niveles socioeconómicos con el círculo rojo y no llegamos a lo que queremos en este modelo para que realmente sea inclusivo. Sí. Gracias. Roberto, ¿tú querías comentar algo? Creo que José iba a tomar la palabra antes, ¿no, Alberto? A ver, Pepe. No, ahora sí todos muy respetuosos, ¿verdad? No, aquí... Sí, simplemente reaccionar cuando Roberto nos hablas de estas desigualdades estructurales y esta movilidad social, haciendo referencia precisamente a la empresa como vehículo del cambio. Y sí, mucho hablamos de la desigualdad que hay en el país, pero tenemos que voltear a ver primero la desigualdad dentro de la empresa. ¿Qué tanta diferencia hay entre el que más gana y el que menos gana en una empresa, en una organización? Y ahí, bueno, hay un dato de la OCDE que nos dice que antes, en promedio, era 5 veces la diferencia entre el que más gana y el que menos gana en los países de la OCDE, ahora es de 7 veces. Pero en México era de 20 veces y ahora es de 30 veces. Entonces, si queremos realmente hacer algo por la desigualdad, empecemos en casa, es decir, empecemos en cada empresa. Y el primer ejercicio sería invitar a cada uno de los que nos acompañan que hagan una revisión en sus empresas, en sus organizaciones, cuántas veces gana más el que más gana que el que menos gana en su organización. Y desde luego,
el pensar que algo de lo que hemos promovido en Coparmex, pues el tema de subir los salarios mínimos nos parece fundamental. Antes de este último aumento, el salario mínimo en México estaba solo arriba de Venezuela, Cuba y Haití. Y nos parece que debiéramos estar entre los primeros 5 países de América Latina. Y en ese sentido, la invitación que hemos hecho es que nuestro objetivo, que era llegar a la línea del bienestar individual, ya se cumplió, es decir, un salario mínimo alcanza para la canasta alimentaria, pero resulta que en una familia, en promedio nos dice el INEGI, son 4 personas, y de esas 4, 2 trabajan, entonces requerimos que con 2 salarios mínimos, 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria. Y esa línea del bienestar familiar, la invitación que hacemos a las empresas es, no se esperen a que suba el salario mínimo a ese nivel, desde ahora al menos paguen ese salario. Y eso nos permitirá, si bien pensar que podemos resolver a nivel nacional y a nivel latinoamericano esta realidad de desigualdad, pues que empecemos por la empresa, es decir, empecemos en casa y esa será la mejor manera de incidir. Esa era mi reflexión. Genial, gracias, Pepe. Ahora sí no veo a nadie aquí con... Roberto, ahí está, Tatiana. Pues bueno, yo voy a comentar, digo, la verdad es que en esta disertación o en esta exposición de ideas, brinca cualquier frase que se da, ya obliga casi a irte por otro rumbo. Sin embargo, voy a empezar con lo que decía Roberto, ¿no? Creo que esta parte, me conozco los estudios que ha hecho la Fundación Espinosa Iglesias para todo el tema de movilidad y creo que desde ahí empezamos para entrar a donde llegamos para bien y para mal, ¿sí? Anteriormente había un solo mecanismo para ser escuchado y era el mecanismo donde el círculo rojo se escuchaba a sí mismo, luego vino toda esta parte y voy a hablar un poco de tiempo atrás, ¿no? Los olvidados no tenían esa manera de ser escuchado, entró el tema de las redes sociales que democratizó la comunicación, para bien y para mal, como lo quiera cada quien ver, pero democratizó la comunicación, democratizó el poder ser escuchados quienes no habían tenido voz por mucho tiempo, fluye un grito de un dolor acumulado y esto viene del problema estructural de la no movilidad, ¿no? Y el no haber tenido esta movilidad, creo que pues apareció, por lo menos en Nuevo León, me acuerdo mucho porque lo hicimos un análisis de qué venía pasando, todo este tema de inseguridad, por toda esta parte estructural que no permitía la movilidad social. Y lo pongo simplemente como cómo llegamos a donde llegamos, con mucho más agregados y le estoy simplificando. Por eso me encanta como lo pone ahorita José y dice cómo la empresa se vuelve, ¿sí? un acelerador para crear mecanismos distintos y creo que este análisis de decir la diferencia entre el salario más alto y más bajo, cómo le hacemos para mejorar, y aquí es decir, no es para regalar, sino es para ir midiendo y decir cómo podemos encontrar mecanismos para que la gente se prepare más, para que la gente pueda ganar mejor y encontrar mejores salarios. Y yo lo voy a pegar de alguna manera para echarle un tema adicional, el tema de la Agenda 2030. Me parece a mí que la Agenda 2030 se vuelve también, o la comparaba yo cuando veía el modelo de desarrollo inclusivo, la Agenda 2030 es muy espejo de esto. ¿Por qué? Porque en la Agenda 2030 traes el trabajar con el cero hambre, el trabajar para la educación con innovación para lograr el que exista la atención a la pobreza, el pensar para ir construyendo una economía más sostenible, incluyente, inclusiva. Haz de cuenta que yo los veía casi como un espejo. No sé si me vayan a castigar aquí los de modelo de desarrollo inclusivo, porque la veía muy similar y muy acompañada de alguna manera entre una cosa y otra. Entonces creo que aquí ayuda muchísimo el tema de para que más puedan avanzar en romper el problema estructural, cómo poder apostarle a que se tenga becas y que las becas puedan ir a una educación y que la educación se vaya mejorando y vaya siendo una educación de más calidad para ir rompiendo esta parte de la no movilidad. Y ahí lo dejo como un punto en donde
Me parece que ya ahora no solamente es leer, sino entrar en que tengamos el acceso a la conectividad desde todos los espacios, porque si no vamos a ir dejando más atrás a más gente si no tiene el acceso a la conectividad, entendiendo la complicación de nuestros países en términos de complejo para poder llegar por pues, la orografía propia, y creo que se vuelven temas que hay que ir cerrando brechas. Gracias, Tatiana. Estamos a unos 10 minutos de cerrar este espacio de diálogo, pero todavía tenemos algunas oportunidades. No sé si nos quieras contar en Perú cómo se ve este tema desde la empresa, el de ir rompiendo esta exclusión y sobre todo avanzando en la equidad en cuanto a la gente que colabora en la empresa. Ricardo. Mira, mírenme, estoy aquí porque la verdad es que cuando escuché a Pepe Medina, inmediatamente mi cerebro comenzó a buscar en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Hace 3 años, en la revista The Economist, salió La revolución del capitalismo. ¿Okay? Y desde ese tiempo, ya para el mundo occidental, evidentemente, tenía que cambiar la manera de hacer negocios. Michael Porter también lo dice, ¿no? Y hay grandes pensadores en Estados Unidos que están tratando de que la empresa, tal como la conocemos, tiene que cambiar. Hemos estado, y ustedes saben, ¿no?, cómo en 1948 Ludwig Erhard propuso a los empresarios que quienes eran los responsables para que Alemania crezca eran los empresarios, y dio pues los puntos que hoy día nosotros estamos hablando, especialmente en el tema de no oligopolios, no monopolios. Y en el Perú, lamentablemente, no se habla de esto. Y por eso es que yo quiero, la verdad, seguir trabajando con ustedes, porque si yo hablo esto que ha dicho Pepe, que tiene que salir de la empresa el cambio, pues me van a creer que yo estoy de este gobierno, ¿me entiendes? Y entonces estoy tratando de asimilar, porque sería muy, muy difícil hablar de esta manera. Y lo voy a hablar porque yo ya termino 4 años en el 9 de junio, porque la verdad quiero decirle a mis amigos, ¿no?, acá en el Perú, que esto, si no cambia, definitivamente nos quedamos sin país. Miren, hace 2 días yo participé en una presentación de la mejor empresa acá de pronósticos económicos. Habían como 1000 empresarios, y la primera vez que regresábamos a la era presencial, ¿ok? Y bueno, todos nos conocemos y vimos la presentación del ministro de Economía, vimos la presentación de los encargados, no le voy a decir de qué empresa, pero miren, cuando terminó la presentación, bueno, entendí la parte económica, las proyecciones, pero después me puse a preguntar, ¿qué cosa significa lo que Pepe habla, ¿no?, sobre la empresa inclusiva? Y ir de esa manera a solucionar los problemas que tenemos todos los países latinoamericanos. Porque lo que nos dieron fue el crecimiento del PBI, pero lo que no nos han dado es cuántas camas UCI hay en el Perú. Porque cuando se explosionó esta enfermedad, había cerca a 100 camas UCI para 33 millones de personas. Y entonces yo digo, no hemos aprendido nada. Hoy día no solo tenemos que dar los datos de la macroeconomía, los datos del déficit, todos esos datos que entendemos, pero lo que tenemos que también es hacer la medición. ¿Cuántos hospitales faltan? ¿Cuántos colegios faltan? ¿Cuántas carpetas faltan? Y decirlo mes a mes,
para que los empresarios sepamos que socialmente estamos creciendo o estamos atrás. Y en ese sentido es que yo le agradezco a Pepe que me ha invitado, porque la verdad es que coincidimos. Y esto lo voy a decir, tenemos que tener una empresa inclusiva en la cual hablemos no solo de lo que es importante para uno, sino también para la sociedad. Y eso de que nosotros, ese día, cuando se cerró el país y el presidente no sabía cuántas camas había en los hospitales de Perú, se los voy a decir. Eso es la manera como los empresarios debemos de cuidar la parte social. Si no, nos quedamos sin país. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Seguimos contigo, Toño, y enseguida con Roberto, por favor. No, Roberto levantó la mano antes, nada más que no puso la manita. Escuchamos Bueno. a Roberto, si te parece. Ok, Roberto y Toño, y ya también está Pepe. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Toño. José habló de lo que deben hacer las empresas y puso sobre la mesa el tema salarial. Y la secretaria Cutier también abonó en ese sentido. Ahora, cuando pensamos en esos términos, hay una cosa que no debemos olvidar, que también tiene que ver con lo que la empresa debe hacer, ¿no? Que es con el hecho de quién entra a la empresa, ¿no? ¿Quién tiene posibilidades como colaborador de empezar a participar en la empresa? Me voy a regresar al tema de movilidad social. Nosotros observamos, aunque una movilidad social limitada, sí existen ciertos avances en la dimensión educativa. Es decir, hoy en día, claramente, en comparación con décadas anteriores, tenemos una sociedad mejor preparada. No únicamente en una parte de la escalera social, sino a lo largo de toda la escalera social. El problema está en la transición de la escuela al trabajo, ¿no? Y de hecho el gobierno federal eso motivó al gobierno federal a establecer una propuesta con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Esa es una motivación original. Pero entonces, lo que no se observa es justamente este avance en educación no se ve correspondido en términos salariales, en términos de premio que recibes en el mercado laboral, ¿no? Entonces, dicho eso, con relación a la empresa, tú lo que observas es cuellos de botella para que la gente se incorpore como colaborador de la empresa, donde la condición de origen, la condición económica de origen está pesando. Es decir, el hecho de tener, por ejemplo, padres que participan en el mercado informal, reduce de manera muy importante la probabilidad de que tú te insertes en la formalidad. Eso lo que te está diciendo es que no estamos estableciendo procesos de acceso y de avance dentro de la empresa adecuados para que esta población que está haciendo, como decía Alberto, un esfuerzo, sea premiado en términos salariales y en términos de vida profesional, ¿no? Y ahí, José, pues las empresas tienen mucho que hacer en la parte de procesos de recursos humanos, ¿no? Es decir, cómo seleccionamos, de dónde seleccionamos, cómo sustituimos dentro de la empresa colaboradores, o sea, dónde están tus sustitutos naturales dentro de la propia empresa, porque eso también se observa dentro de la propia empresa. Cuando hay avances en carrera, resulta que la condición de origen de desventaja pesa en contra de esa condición y hace que esta población pueda avanzar menos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ya lo hemos platicado, José, nosotros tenemos toda una propuesta de prácticas de recursos humanos para ir rompiendo con estos cuellos de botella, pero es muy importante reconocer que no únicamente el salario es lo que te va a romper el problema, porque hay un problema de exclusión, ¿no? Y entonces ese hay que resolverlo, porque de esa manera es como vamos a lograr efectivamente movilidad social ascendente. Muchas gracias. Sí, gracias, Roberto. Toño, adelante. Sí, bueno, me parece interesante lo que está diciendo usted, Roberto, que ya sería muy bueno el aumentar el salario interno, desde luego, porque ahí tiene los datos de lo que es la pobreza laboral, ¿no? No nada más el problema de la economía informal, que ya saben que es 57, 58%, sino la pobreza laboral, y qué bueno que estén tocando esos temas. Yo te dejaría, secretaria, un tema que no se va a poder tocar ahorita, pero que me parece que tendríamos que ir dialogándolo,
no es exactamente tu área, pero puedes influir, de la salud. El tomar la salud no como una prestación, no es un esquema ya pasado, sino como un derecho. Y entonces tenemos que pasar a un sistema diferente. Pero me tomo lo que tú decías de los objetivos del desarrollo sostenible. No, yo creo que sí, de alguna manera es un espejo. Aquí hemos agrupado, aquí tenemos 20 puntos, como decía Pepe, tenemos 20 atributos, allá son 17, y los hemos agrupado en 3 ejes: Estado democrático y de derecho, desarrollo inclusivo y sostenible, y políticas económicas de mercados solidarios. Y termino diciendo que el último objetivo, incluso alguien ya lo puso en el chat, lo puso Valentina en el chat, el último objetivo del desarrollo sostenible, el 17, son alianzas. Bueno, a eso tenemos que conseguir alianzas para ese México que queremos. Gracias. Pues voy a decirte, perdón. Adelante. Me porté mal en la escuela y sí. No, pero aquí estaba Pepe. No, Pepe, tú tienes la palabra. Yo tengo la palabra para dártela a ti, Tatiana, adelante. No, el tema de salud yo creo que se vuelve fundamental, ¿sí? El tema salud y alianzas, que es esto, ¿no? Hace unos días Zoé Robledo presentaba a Elsa, ¿sí? La llevó a debutar en la sociedad. Elsa se vuelve mayor de edad ya y hay que salir. Y Elsa es esta parte, cómo trabajar en entornos laborales seguros y saludables a partir de lo que aprendimos en la pandemia. Y en la pandemia aprendimos al tema de alianzas, nos obligó el tema de habernos puesto en riesgo la vida por falta de salud, nos obligó a decir, si no lo hicimos antes, por lo que sea, más vale hacerlo porque nos conviene. Y entonces yo creo que esto se volvió ¿y a dónde nos lleva Elsa? A esto que estás planteando, Antonio. Y aunque no es parte, sí es parte, porque si yo no tengo salud, no puedo llegar al trabajo, no puedo llegar a tener competencia y competitividad, y esto nos termina repercutiendo. Entonces, si no prevengo, no tengo el resultado positivo, y Elsa nos lleva a cosas interesantes. Elsa nos lleva a decir cómo trabajamos para prevenir, y creo que si Elsa lo llevamos a otro entorno, es prevenir en términos de muchas otras cosas más, inseguridad, de todo lo que hablamos aquí. Es prevención. Hay algunas áreas donde ya está sangrando y ya tenemos que poner no solamente el curita, sino el tornete, el torniquete. Sin embargo, creo que van de la mano. Y todo esto no se logra si no se hacen estas alianzas, como lo hemos venido trabajando. Te digo, me ha tocado trabajar con Coparmex de una manera muy importante. Discutimos, no tenemos acuerdo en todo o la visión igual de cómo llegar a la misma ruta, y entendemos que a veces hay que sacarle la vuelta a una piedra para poder llegar. En otras decimos, bueno, pues voy a ir más solita y me acompañas hasta la mitad, porque en la otra parte no quieres caminar porque no coincides en lo que estamos planteando. Y así hemos ido construyendo, y creo que parte de lo que le compete normalmente a un gobierno, especialmente teniendo la claridad de que nos pagan ustedes con los impuestos, es cómo ir escuchando y encontrar en la amalgama de una pluralidad tan grande como la que tenemos en un país como México, y con tantas tareas pendientes por cuestiones estructurales, porque no es de A o de B o de C o de ahora o de ayer, sino de hace mucho tiempo. Creo que tenemos que trabajar en esta parte de tener una ruta por la cual caminar, y en la del modelo del desarrollo inclusivo me parece que tiene muchos temas en los cuales podemos seguir construyendo juntos. Pues aquí estamos para decir, en alianzas, como el objetivo 17, con una visión de cómo hacer un desarrollo inclusivo, y sobre todo en cómo traducir, como lo pone Espinosa Iglesias, los estudios, de lograr llevar a cambiar cuestiones estructurales, porque si no, pues no caminaremos con paso firme. Y ahí termino yo. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Tomo algunos de los comentarios que has hecho, que me parecen relevantes, digamos, a toda esta población que estuvo olvidada y que a lo mejor gracias a las redes sociales, dices, se ha democratizado. Pero efectivamente, cuando unimos este tema que pone sobre la mesa con lo que nos comenta Roberto, en donde nos dice que, pues, cuando los padres están en la informalidad, esto disminuye las posibilidades de que los hijos entren a la formalidad.
tenemos que implementar estas prácticas diferentes de recursos humanos que nos propones, Roberto, para darle solución al problema de exclusión. El talento está igualmente distribuido en el país, las oportunidades no. Y creo que es eso en lo que tenemos que trabajar. Y si logramos cambiar la cultura de las empresas para abrirnos a contratar en un espectro mucho más amplio, podremos resolver una parte de esa exclusión que ha sido una realidad, esta condición de origen. En ese sentido, simplemente un comentario en un diálogo que tuvimos sobre el modelo de desarrollo inclusivo, una persona en silla de ruedas nos decía que se oía muy bonito el modelo, pero que las empresas le cerramos la puerta a las personas con discapacidad, no les damos empleo, en el mejor de los casos algún empleo de baja responsabilidad, pero que no los valoramos como persona. Y creo que es esta parte de los olvidados que decías, Tatiana, de los excluidos que comentabas, Roberto, que pues nos toca hacer esos cambios desde la empresa para irlos incluyendo en la parte laboral. Creo que este modelo, Elsa, que presentó Zoé el lunes de esta semana, en entornos laborales, o sea, coincidimos, tenemos que trabajar en lo mismo. Hemos reflexionado, Tatiana, sobre lo que aprendimos en la pandemia y vemos que hay personas que lograron un equilibrio en su vida personal y de trabajo, en donde el tiempo que dedicaban a trasladarse, pues ahora lo dedicaban a su familia, a hacer ejercicio, a estar con sus amigos, alguna actividad, algún hobby. Sin embargo, en otros casos fue exceso de trabajo, ¿no? Generando este burnout, en donde combinado con la realidad de que hay muchas vacantes en las empresas y no se consigue contratar las personas, pues se sobrecarga el trabajo. Simplemente una reflexión en ese sentido. Trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y sin embargo somos solamente el 30% productivos en promedio de los países de la OCDE y hemos creído en la educación que hemos recibido que para ser más productivos hay que trabajar más horas, hay que trabajar más duro, cuando en la realidad para ser más productivos tenemos que trabajar menos, lograr ese equilibrio que nos permita fijarnos en la persona, centrarnos en la persona y que con esto pues logremos que haya esa prevención. Y simplemente concluyo con una reflexión, un derecho a un medio ambiente limpio, precisamente es una medida de prevención hacia la salud. Es decir, cuando pongamos foco en ese medio ambiente limpio, pues también estaremos trabajando de manera preventiva hacia la salud. Tomo nota, Tatiana, del espejo de la Agenda 2030 para asegurarnos, Toño, que no nos falte ninguno de los 17 objetivos ODS para que estén incluidos en el modelo de desarrollo inclusivo. Genial, gracias Pepe. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que ahora quisiera invitarlos a que pasemos a la última fase de nuestro diálogo, que consiste en lo que le llamamos la cosecha. Y no queremos pretender aquí que llegamos a conclusiones de ninguna naturaleza, y menos que las hemos compartido, pero creo que lo más valioso es que cada uno de nosotros o platiquemos qué es lo que nos llevamos de este diálogo. Entonces, si en máximo 3 minutos, a lo mejor no lo pueden decir en una palabra, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros nos llevamos de este diálogo? Y después, al final, le vamos a dar más tiempo a Pepe para que él haga la cosecha para el modelo de desarrollo inclusivo, porque al final de cuentas, ese era nuestro propósito hoy, ¿no? Aportar, a nutrir, alimentar este modelo de desarrollo inclusivo. ¿Quién quiere empezar por aquí? No sé por dónde empezamos. ¿Contigo, Tatiana, si quieres? O... Tomo 5 palabras, ¿sí? Escuchar, alianzas, nada es personal y llevar a la acción. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Roberto, ¿te estoy viendo? Me pescaste pensándolo, pero está muy bien. Yo lo que encuentro en este diálogo es un planteamiento por parte de Coparmex, en palabras de José,
que no está muy distante y por lo que veo de la reacción por parte de la secretaria Cloutier. Y eso, cuando hablábamos al principio de la necesidad de diálogo y de la necesidad de rompimiento de la polarización, pues es un paso muy importante. Ahora, no solamente se detiene ahí. Obviamente, cuando se hacen planteamientos de este tipo, lo que hay que hacer es dotarlos de contenido, tanto en términos del diagnóstico, porque el diagnóstico no se detiene en ningún momento, pero muy importante en términos de planeación y luego en términos de instrumentación de las acciones que requerimos para poder alcanzar un objetivo como el que está planteando Coparmex. Entonces, eso yo me lo llevo, me parece un ejercicio muy positivo, que justamente, secretaria, lo que nos permite ver es que sí hay canales de comunicación y que esos canales de comunicación son no únicamente en términos de diálogo, sino que pueden constituirse en canales de comunicación funcionales en términos de acciones que requerimos para lograr un desarrollo inclusivo, un país con mayor movilidad social. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. No sé si podemos continuar contigo, Ricardo. Sí, muchas gracias. Yo lo que me llevo de este seminario es que, la verdad, ustedes están hablando de algo que es el mismo problema a resolver en toda Latinoamérica. En mis conversaciones con Chile y con Colombia, siempre hemos hablado de este tema cuando estaba yo a cargo pues, el tema de la Alianza del Pacífico. Y lo que me llevo de aquí es un planteamiento que va a ser nada fácil de ponerlo en el Perú, pero que se tiene que comenzar a hablar, se tiene que comenzar a hacer entender de que el mundo cambió y de que tenemos que mirar al mundo. Y eso es lo más importante. Hay muchas personas que ya comienzan desde la gran empresa a hablar de esto, por supuesto que hay en el Perú, pero el tema está en que tenemos que tener ese diálogo como ustedes tienen con la Secretaria de Economía de México, que acá todavía no lo hemos logrado. Porque la verdad es que cuando yo los veo a ustedes, los veo con una familiaridad y nosotros en este momento no tenemos esa familiaridad, con respeto y con diferencias, lo que quieran, pero esa familiaridad. Yo la verdad que te agradezco mucho, Pepe, que me hayas hecho participar aquí, porque esto de aquí nos va a ayudar bastante a mi persona y al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Toño, tu takeaway. Sí, con mucho gusto. Mira, tres puntos. Uno, que aquí hubo diálogo. Ese es el primero. La conclusión corta, lo cual es estupendo. Segundo, había tomar unas notas porque me han preguntado varias veces, oye, ¿qué es inclusión? Yo diría, inclusión es en donde estemos todos, en ese camino que decía yo hace un momento, que hay que habilitar que vaya bien y hay que ampliar ese camino. Inclusión es que nadie le falte lo básico. Inclusión es no discriminación. Inclusión es construir consensos. Inclusión es trabajar con el otro. Inclusión es un cambio cultural. Ya decía la secretaria, ¿no? De cómo nos habían educado. Inclusión es un desarrollo integral de todos, de cada uno y de todos. Inclusión es movilidad social, lo ha dicho ahí Roberto. Inclusión es buscar, diría yo, y lo tenemos en nuestra visión, el bien común, que significa libertad, de lo que se hablaba también al principio, justicia, estabilidad, gobernanza y paz. Dicho de otra manera, como yo soy medio poeta, que nadie se quede en la cuneta de la historia o de su cuneta individual. Y termino. Vuelvo a repetir lo que a lo mejor dije al principio: diálogo para buscar una visión compartida, jalar parejo, dicho de otra manera, empresas, sindicatos, sociedad civil, que tiene que estar involucrada, y gobierno, y desde luego con líderes comprometidos. Muchas gracias y me congratulo de haber tenido este conversatorio. Gracias a ti, Toño. Pepe, tu cosecha es la que nos interesa muchísimo. Sí, muchas gracias, Alberto, y la verdad, gracias a cada uno, a ti, Tatiana, por el tiempo y por los conceptos que nos compartes, Roberto, también por las reflexiones que, bueno, has podido hacer. Me doy cuenta con el tiempo que
en el inicio de esta conversación que empezamos hace algunos días, bueno, pues ya hay una reflexión que permite enriquecer y permite profundizar. Y desde luego, Ricardo, esta visión latinoamericana que nos ayuda a complementar nuestro modelo, y Toño por pues esa labor para seguir trabajando en pues poner sobre la mesa este modelo e irlo enriqueciendo. Hay mucho que me llevo, hay una cosecha muy abundante, quiere decir que cuando hay semilla, hay agua, hay los recursos como los fertilizantes, el fruto es mucho. Retomo algunas de las frases que hemos comentado aquí en este foro: escuchar a quien piense diferente. En lugar de tratar de convencer que lo que está bien es lo que yo pienso, nada más escuchar a quien piensa diferente. Lo que nos comentabas al principio, Ricardo, la libertad de expresión es el mejor activo en Perú, la importancia de defender esa libertad de expresión. La profundidad de la libertad no nada más en sí misma, sino la libertad de poder ser y poder hacer, que requiere muchas acciones para que efectivamente sea una realidad en muchos sectores de la población. Algo que comentaste al principio, Toño, de que si este modelo era una utopía. Algo que me he encontrado en muchos foros al hablar del modelo es que genera esperanza. Genera esperanza de que tendremos un mejor país y que lo lograremos en la medida en que todos colaboremos. Lo que nos compartías, Tatiana, de esta educación que hemos recibido en la jerarquía y cómo tenemos que romper esos esquemas para que cada quien pueda disentir y se vea bien en las empresas, en las organizaciones, en el país, disentir. Darle, decías, fortaleza a ese no estar de acuerdo desde casa, ¿no? Algo que nos compartías que viviste con mucha intensidad entre 11, pero también que tenemos que llevar a las empresas, a las organizaciones. Esta liga de el problema de inseguridad con el de corrupción y el cómo está en cada uno de nosotros el que podamos hacer ese cambio, empezando con acciones muy pequeñas. Decíamos, la empresa es un vehículo del cambio, pero también nos compartía Tatiana una comunidad de vida y de trabajo. En lo que nos compartías, Ricardo, de esta situación en la selva, me llama mucho la atención el que la iniciativa privada en el Perú tomen esta responsabilidad de encarar esta situación de los plantíos en esta selva, Brain, para sustituir esos cultivos y así tener un mejor país. Esto que a veces, Ricardo, pensamos le toca al gobierno hacer. Creo que es una llamada de atención hacia nosotros. Tenemos que participar también en esa transformación del país. El sustituir la siembra es algo importante y lograr, lo verbalizaba Tatiana, que la población no tenga hambre. Por eso hemos dicho en Coparmex que cuando se nos presenta la disyuntiva de si hay que regalar el pescado o enseñar a pescar, cuando se tiene hambre tenemos que regalar el pescado mientras se enseña a pescar. El tema de movilidad creo que tenemos que profundizar mucho más para que logremos los que han sido olvidados, los que han sido excluidos, cambiar en esas prácticas de recursos humanos para abrir las puertas de la empresa al talento que tenemos en el país y que de alguna manera no lo vemos o lo hemos olvidado o lo hemos excluido. Ricardo, al principio cuando hablamos a otros empresarios sobre la empresa como vehículo del cambio, hay mucha resistencia. Te van a llamar loco, te van a decir que no sabes lo que estás diciendo, que la función de la empresa es exclusivamente generar utilidades, que por qué se tiene que meter la empresa en resolver problemas que existan en el país. Sin embargo, lo hemos platicado, Ricardo, varias veces en la convicción de que ese es el camino que necesitamos en nuestros países, en América Latina, el escuchar y serás, así como te ha sucedido que te insultan, no importa, hay que seguir sembrando esta inquietud
para lograr, a partir de que cambiemos las empresas, incidamos en ese entorno para tener un mejor país, un mejor México, un mejor Perú, un mejor Latinoamérica. Sí se puede, no es fácil, ya lo decías, pero esta visión de que no nada más veamos las proyecciones económicas, sino a ver cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, qué hace falta, que ahí lo ligo con un tema que está también en el modelo, que es la transparencia de los gobiernos y la rendición de cuentas a partir de observatorios ciudadanos de gobierno, cómo vamos, que nos permita ir exigiendo esa rendición de cuentas. Por otro lado, ya para concluir, reforzando la coincidencia que existe en este modelo ELSA que nos platicabas, Tatiana, porque es precisamente lo que tenemos que hacer, trabajar en esa prevención, lograr esos entornos laborales seguros y que sí se pueden hacer y lo podemos hacer en colaboración. Finalmente, en lo que nos platicaba Ricardo, tenemos el mismo problema a resolver en América Latina. A veces nos quedamos nada más volteando hacia nosotros mismos y dejamos de ver cómo el diálogo latinoamericano podemos ayudarnos a resolver parte de estos problemas. Hace alrededor de 7 años, en un foro en donde hablábamos de empresarios de Latinoamérica, de hecho de Iberoamérica, cómo podíamos resolver esta situación de falta de desarrollo social o desigualdad social. Y de ese diálogo fue que salió la posibilidad de este concepto que ahora pues ya llevamos años aplicando, de la empresa como vehículo del cambio. En torno que surgió de aquella pregunta que hace el Papa Francisco cuando lo invitan al Foro Económico de Davos, y que él pues declina la invitación, pero manda esa pregunta, ¿no? Muchas felicidades por el desarrollo económico. ¿Qué van a hacer con el desarrollo social? Y que esa simple pregunta nos trajo a varios empresarios de Iberoamérica junto con personal del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, a ir construyendo esos caminos en donde la empresa como vehículo del cambio es una de las respuestas a esa pregunta. Cierro con el comentario que decía Ricardo, de que el mundo ya cambió, y entonces si no nos damos cuenta que el mundo ya cambió, pues tenemos que esa tarea pendiente. Y desde luego con estas definiciones que nos das, Toño, de la inclusión, yo me quedo nada más con una, tiene que ser un modelo en que todos quepamos, absolutamente todos. Lo que decimos es que ante los grandes desafíos que tenemos en el país, México nos necesita a todos y México nos necesita unidos. Celebro el que hayamos tenido este espacio de diálogo, con mi agradecimiento a cada uno de los panelistas que han participado. Tatiana, de veras, muy agradecido que te hayas hecho el espacio en medio de esta reunión con los secretarios de Desarrollo Económico de todo el país, ahí en Mazatlán. Roberto, el que también nos hayas acompañado por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Toño, que bueno, ha estado al pie del cañón con el desarrollo de este modelo, y también un agradecimiento muy especial, Ricardo, por esta participación, por el diálogo. Mucho ánimo ese 9 de junio en el mensaje que será tu legado a la comunidad empresarial en Perú, y desde luego nuestro agradecimiento a Global Ethic, a Luis de la Peña, Alberto Equigua, por la moderación, organización de este panel. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Pepe. Y bueno, pues no queda más que decir por ahora. Bueno, en realidad eso es una mentira. Queda muchísimo que decir y más que hacer. Pero bueno, por hoy creo que tenemos que terminar este diálogo Global Ethic. Yo me voy muy satisfecho. Espero que no sea yo el único que salga así de este diálogo. Bueno, más adelante tendremos otros diálogos, ya los estaremos invitando a todos. Agradezco a todos los que nos han seguido aquí por este canal, por esta transmisión de Zoom, ¿no? Vamos a poner esto también en redes sociales más adelante. Y bueno, pues nos vamos muy a tiempo. Gracias a todos, que tengan un excelente día.